Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual nos estén observando. Les mando un cordial saludo, soy Pablo Adrián Rivera Juvenal y estamos viendo la materia de psicopatología. Les agradezco mucho que estén tomando el tiempo para estar con nosotros y les pido que tengan el micrófono apagado y cuando quieran participar o algo así, lo pueden encender. Muchas gracias. Ok, la semana pasada no tuvimos sesión porque se cruzó toda la semana del puente, entonces yo normalmente doy mis clases los jueves, los viernes. Pero con el puente era prácticamente imposible que ustedes fueran porque ven que el viernes hubo suspensión de labores y el día jueves pues estaban con los preparativos, todo esto iba a ser medio complicado. Por lo cual el día de hoy vamos a retomar los temas. También les comento, buenas noches, buenas noches. ¿Puedo subir mi audio? Déjenme ver si puedo acercarlo un poquito más. Vamos a ver, ¿me escuchan un poquito mejor o sigo escuchándome mal? Ok, ok, ok. Vamos a ver. Voy a continuar, ¿va? Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte y continuamos. Hola, hola, buenas noches. Les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar nuestra unidad número 2. También les recuerdo, debido al sismo que tuvimos el día de ayer, hubo una extensión de tiempo para nuestra asignatura. No funciona igual para todas las asignaturas, pero nosotros vamos a tener unos días extra para poder llevar a cabo la actividad. También ya le he estado calificando sus actividades del foro de la primera unidad y también algunas de la segunda. Algunos tuvieron una calificación un poco desfavorable. Si es así, la pueden volver a mandar, no hay ningún problema. Ahorita al final, si nos da un poquito de tiempo, les explico por qué tuvieron esa calificación y cómo se puede reparar. Entonces vamos a empezar. ¿Les parece bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias, Marcos. Bueno, entonces les preparo una presentación. Déjenme, se las comparto para poder empezar. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Creo que ya se está empezando a compartir. ¿Ya se está compartiendo la pantalla? Sí, profesor. Muchísimas gracias. Miren, voy a empezarla desde el principio. Y cualquier duda, comentario, pueden ya sea escribirlo por el chat o decirlo. Cualquiera de las dos es válida. Ahora vamos a revisar lo que son los recursos clínicos. La primera unidad trataba de enmarcar o trataba de delimitar qué entendíamos por salud y enfermedad. Esto es muy importante porque de la delimitación que hagamos de salud y enfermedad va a ser el alcance o la posibilidad de poder diagnosticar clínicamente. Vamos, si nosotros nos encargamos de revisar los parámetros de quién está sano y quién está enfermo, quién necesita apoyo, necesitamos tener claridad sobre estos conceptos. Como lo hemos visto a lo largo de la primera unidad, estos conceptos tienen un fundamento biológico, científico, pero también histórico. Entonces hay que tener en cuenta estos tres factores al momento de llevarlo a cabo. Ahora, ya en nuestra segunda unidad, vamos a... Gracias, gracias. Ahora sí, en nuestra segunda unidad vamos a estar trabajando con los recursos clínicos para poder medir, ayudar y poder desarrollar nuestra actividad. Denme un segundito, estoy admitiendo a sus compañeros. Y por ahí tengo un microfonito abierto, si me pueden apoyar, se los agradezco. A ver, yo apoyo. Listo. Muy bien. Aquí tenemos un mensaje. Buenas noches. Empezamos. Ah, ok, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Me detengo tantito. Sí, se escucha, profe. Sí se escucha. Ok, ok. Perdón, estoy tratando ya de hablar lo más fuerte posible. No sé por qué no se escucha. Si quieren, traten de subirle su volumen quizás a su aparato. Yo tengo el máximo volumen aquí. Voy a tratar de conseguir una especie de micrófono para tener un poquito mejor de audio, pero de verdad estoy hablando lo más fuerte que puedo. Ok, voy a continuar. Deje poner un mute por aquí. Ok, ahora sí. El primer elemento a considerar dentro de nuestra asignatura es la palabra diagnóstico. Esto ya lo tenemos desde el material y viene de términos griegos que son gnosis, que es conocer, conocimiento, y también tenemos dia, que es a través de. Por lo tanto, hablamos de conocer a través de algo. Todo diagnóstico nos permite un método y una estructura para poder conocer algún elemento. Como ustedes vieron a lo largo del material de la unidad número 2, esto se puede desarrollar en diferentes campos, como puede ser la pedagogía, la, la, perdón, el trabajo social u otros, pero
ya para el campo médico, que a ustedes es el que les interesa, también se ha llevado a cabo a lo largo de la historia de la medicina. Por ejemplo, en la medicina china había un diagnóstico que era a través de la lengua, se llamaba el examen de la lengua. Literalmente, dependiendo de los componentes de la lengua, podíamos detectar alguna enfermedad. También se hacía a través del pulso, era el diagnóstico a través del pulso. ¿Cuál es la gran diferencia que vamos a tener entre esos diagnósticos y los que tenemos en la actualidad? Bueno, como recordarán en la materia de epistemología que llevaron el semestre pasado, una parte importante es que la psicología que estamos proponiendo en la actualidad es de corte científico, por lo cual tiene que tener un método, tiene que estar validado y no solamente tiene que ser una información o costumbre, sino que tiene que tener prueba, falseación, datos, contrastabilidad y demás. Entonces el diagnóstico que vamos a proponer nosotros tiene que partir de bases científicas, a diferencia de otro tipo de diagnóstico. Muchas gracias a los que están saludando por aquí, ¿va? Se los agradezco. Además, no es necesario que pongan su grupo, también se los agradezco, así sé de dónde vienen, pero no es necesario, por si no lo han puesto, no se preocupen. Muy bien, entonces, para el diagnóstico médico tenemos que cumplir con los parámetros científicos, es decir, no podemos hacer cualquier tipo de diagnóstico que se nos ocurra, sino que tenemos que recurrir a aquellos que ya han sido validados y certificados por instituciones, por la misma práctica médica, por estudios científicos y demás. Por ejemplo, recuérdenme qué día tembló. ¿Se acuerdan? Ayer, Ayer, ¿qué fue el número? 19. 19. Y si se dan cuenta, muchas gracias, muchas gracias. Y se dan cuenta, muchas veces ha temblado el 19 de septiembre aquí en México. Si se han percatado, ¿no? 3 veces. 3 veces ha temblado en la Ciudad de México. Bueno, en México el 19 de septiembre. De esto no podemos decir, Ayer fueron 2. sí, ¿verdad? También en la De noche hecho, volvió a fueron temblar. 2. No, en Chiapas a las 5 de la mañana tembló. Ah, sí. Ah, ok, ok. No sabía, no sabía. Aquí tenemos Sí, tembló. 85. ¿Cómo, Hoy a cómo? las 5, ¿no? Hoy a las 5, cierto, cierto, Leti. Aquí tenemos 85, 2017 y 2022. Lo interesante es que alguien podría decir, siempre tiembla los 19 de septiembre en México, porque ya van 3 veces que ocurre. Sin embargo, no tenemos un parámetro científico que lo valide. Entonces, es cierto, ha temblado, pero esto no es suficiente para hacer una ciencia de que tiemble el 19 de septiembre. Tenemos que llevar más estudios, más trabajos y demás. De igual forma, podemos hacer un diagnóstico que me ha funcionado a mí o le ha funcionado a un amigo, pero eso no es una garantía de que sea un estudio científico. Tenemos, por tanto, que basarnos en más pruebas y más estudios de fondo. Es decir, lo del 19 de septiembre con el debido estudio se puede demostrar que sí ocurre siempre, pero hasta el momento solamente es una correlación. Igual, en la psicología tenemos que buscar el método científico, el método más avalado. Les digo, el diagnóstico ha estado a lo largo de toda la historia. Prácticamente cualquier tradición médica ha tenido un diagnóstico. En el Ayurveda, el libro médico hindú, había un diagnóstico para poder determinar qué tipo de dosha era el que predominaba en ti. En la medicina náhuatl igual. Lo que nos diferencia a nosotros es que tenemos un método científico. Ahora sí, continuando con el método, lo primero que tenemos que revisar es síntoma y diagnóstico. Esto no viene en el material. Esto se los pongo a ustedes porque es bien necesario para poder entender todo lo que sigue. ¿En alguna asignatura ya han trabajado los temas de signo y diagnóstico? ¿Les No, suena o no les? profesor. Signo y síntoma, ¿no? Ajá, perdón, signo y síntoma, discúlpame. Me confundí, perdón. ¿Los han trabajado? No que yo recuerde. Ok, vamos a No. trabajarlo. Muy bien. Es un muy buen momento para trabajarlo porque si vamos a hablar sobre diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a diagnosticar? Lo vamos a hacer a través de signos y síntomas. Es como lo más básico. Muy bien. ¿Qué es un signo? Un signo es una manifestación que se expresa en el cuerpo, que se expresa en el mundo, que es objetiva, que la podemos medir, por lo tanto es confiable y es visible. Aquí no hay pauta al error. Vamos, ¿cuál podría ser un signo de que tengo fiebre? Un signo así inequívoco de que yo tengo fiebre. Dolor de cabeza, gripa. Esos son síntomas, ahorita lo vamos a revisar. ¿Cuál sería un Pues signo? que La está medida de caliente, temperatura, ¿no? ¿no? Efectivamente. Vamos a ver. ¿Quién dijo la medida de temperatura? Yo. Perfecto, sí. La medida, muchas gracias, Yuriana. Y Su aspecto. su aspecto también podría funcionar. Dinos, Marcos.
Una temperatura mayor a 37.5. Eso. Bien. Efectivamente, una temperatura mayor a 37.5 ya es un signo de que la persona está enferma. ¿Cómo lo puedo saber? Ah, bueno, agarro un termómetro, se lo pongo a la persona y lo puedo detectar. ¿Cómo puedo saber que una persona tiene una caries? Bueno, abro la boca de la persona, reviso sus molares o sus dientes y reviso las manchas que detectan la caries. Es un signo claro. Mientras que un síntoma, y aquí sí vamos con lo que ustedes estaban señalando, un síntoma, temperatura elevada, muchas gracias. Mientras que un síntoma es algo que el mismo paciente nos va a remitir. Es algo que el paciente nos va a decir. Como ustedes decían, me duele la cabeza, estoy muy cansado, siento fiebre, siento náuseas. Estos elementos son síntomas porque es lo que está sintiendo el paciente, es lo que nos está reportando. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? El problema que tenemos con los síntomas es que son subjetivos. Vamos, si yo ahorita les digo tengo dolor de oído, puede ser que lo que yo les estoy refiriendo como dolor de oído, ustedes no lo entiendan igual. Es muy cambiante. O si yo les digo, tengo como un dolor en el estómago, no podemos determinar qué tipo de dolor es subjetivo. Nos puede dar grandes pistas, de hecho son muy necesarios los síntomas, pero son un poquito más difíciles de aclarar. Ahora, en el caso de la... Hola, bienvenida, buenas noches. En el caso de la psicología, tenemos el gran problema, y por eso me remito otra vez a lo de la primera sesión. Determinar lo que es salud y enfermedad nos permite entender esto. Si creemos que la salud y la enfermedad son aspectos meramente biológicos o conductuales, como van a decir los conductistas, me tengo que basar en puros signos. Vamos, si todo es biológico, puedo tener un correlato directo de cómo funciona el cuerpo, una tomografía, una encefalografía, un análisis, algo que me detecte en los elementos que le faltan a la persona biológicos para poderlo tratar. Serían puros signos. La realidad, y es una realidad que ustedes van a vivir y que en el caso de Marcos se ve muy patente, me refiero al caso del incidente crítico, es que muchas de las cosas que nosotros vamos a trabajar es a través de los síntomas. Es decir, muchas veces no tenemos un correlato físico que nos permita identificar la depresión, la ansiedad, el estrés, y lo que tenemos que hacer es apoyarnos en los síntomas que nos refiere el paciente. Para esto vamos a tener las técnicas que vamos a ver a continuación. Nada más recuerden, signos son cosas observables, medibles, palpables. Síntomas es lo que nos refiere el paciente y hay que estar escuchando muy activamente para poderlo entender. Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Me detengo tantito. Todo bien, Bienvenido. profesor. ¿Todo bien? Va. Todo bien, profe. Vamos a seguir. Yo tengo una duda, profe. Dime. Ya lo entendí bien. Los signos son observaciones que se le ven al paciente. Ujú. Sí. Los signos son observaciones que se le ven al paciente y que son medibles. Por ejemplo, temperatura, color de Ok. los ojos, una mancha en la boca, una irritación en el brazo, vamos, el pH del cuerpo, son cosas que yo puedo medir. Que no me, Ok. ajá, que no nos remite directamente al paciente, sino que yo lo puedo observar. En cambio, los síntomas es cuando el paciente nos lo dice a nosotros. Vamos, Ok. Sí, profe, bien. gracias. Bien, un paciente nos puede decir, es que tengo como un dolor en el ojo que no me deja dormir. Eso es un síntoma. El signo sería analizar el ojo y ver qué es lo que tiene realmente. El problema en psicología es que muchas veces los signos no son tan claros o no son tan presentes. Por ello, vamos con estos métodos o estas técnicas que los tenemos para el análisis. Perdón. La primera es anamnesis. La anamnesis o recordar o volver a traer el recuerdo, ese es el primer paso que podemos llevar a cabo. Es decir, solicitarle al paciente que nos narre, que nos cuente su historia, que nos diga qué es lo que ha pasado para esto. Anamnesis es una palabra griega que literalmente significa recordar. Si ustedes recuerdan sus clases de epistemología que tuvieron el semestre pasado, ¿quién era el que proponía esto de que el aprendizaje era recordar o volver a traer de los griegos? ¿Se acordarán? Ay, a ver si no me equivoco. ¿Platón? Sí, no te equivocas.
es Platón y lo relata en los diálogos a través de Sócrates. O sea, Sócrates lo propone, pero no lo escribe. Platón lo propone y lo escribe, entonces está totalmente correcto. Muchas gracias, Juliana. Entonces, la anamnesis parte desde los griegos y simplemente consiste en recordar, en volver a traer. Aquí, para nosotros como psicólogos, lo que tenemos que hacer es ir reconstruyendo por medio del relato las razones por las cuales llegó el paciente con nosotros. Literalmente es, a ver, cuéntame qué es lo que te pasó. Aquí es súper importante desarrollar la escucha activa. ¿Ok? Esta es una cualidad del psicólogo, esta es una cualidad, un aspecto que ustedes tienen que desarrollar, que es aprender a escuchar activamente. ¿Qué es esto de escuchar activamente? Ya. Perdón, por aquí voy a apagar el micrófono y cualquier cosa nos pueden decir ahorita. ¿Qué es escuchar activamente? Escuchar activamente es de verdad dejar de pensar tu respuesta, dejar de pensar lo que vas a contestarle a la otra persona y simplemente escuchar lo que te están diciendo. Dinos, Marcos. ¿Qué tan favorable es dejar la tribuna libre en psicología? Porque en medicina tenemos esta característica de hacer un interrogatorio dirigido precisamente para buscar origen y consecuencias de alguna enfermedad o de alguna patología. Pero en psicología, ¿qué tan benéfico o contraproducente puede ser generar esta tribuna libre? Es decir, que el paciente hable y no perdernos en la información. Perfecto, te entiendo totalmente, porque sí, efectivamente, como estamos refiriéndonos a síntomas, y si el paciente habla, nos podríamos perder y podría haber mucho dato innecesario, podríamos perder tiempo muy valioso para llevarlo a cabo. En el caso de la anamnesis, que es el recordar, si tenemos que escuchar, tenemos que pedirles que nos narre la historia, lo podemos ser dirigido, como bien nos dice Marcos, es decir, preguntarle cosas puntuales como para que no se vaya perdiendo. Más adelante lo vamos a hacer con la entrevista, pero es para que no se vaya perdiendo, vamos, preguntarle directamente cuál es el motivo de tu visita, ya que nos diga, no, es que el motivo de mi visita es que me he sentido cansado y demás, hasta ahí vamos bien. Cuando vemos, y esto es importante, cuando escuchamos, más bien dicho, cuando escuchamos que el paciente empieza a alargarse mucho, porque lo que está tratando de hacer es como, bueno, no quiero decir a ver, cuando se empieza a extender mucho, porque lo que quiere es nada más hablar o narrar cosas, ahí sí lo podemos detener con contacto, siempre con mucho tacto, porque tenemos que tener un ambiente cordial. Pero sí le Maestro, podemos se decir, corta, perdón, no sé si sea yo o... ok, me espero. ¿Me escuchan? Se está cortando. Yo escucho bien. Yo sí le escucho Sí, bien. se escucha bien, profe. Ha de ser a lo mejor su micrófono. O el internet. Yo escucho muy bajito y sí como que se entrecorta. Sí, Ok. profe, se corta un poco. Yo también escucho muy bajito. Muy bien, miren, sobre lo que Escucha bien. Vamos a ver. Sobre que se corta, fuerte y claro, muy bien. Yo lo escucho bien. Miren, puede ser mi internet o puede ser su internet. Lo que puedo hacer ahorita para poder apoyar un poquito, voy a apagar tantito mi cámara, eso luego ayuda un poco, se pierde un poco el contacto con ustedes, voy a apagarlo un poquito porque así se facilita un poco la transmisión. Y con lo del volumen, les juro que estoy hablando lo más posible, ya voy a traer mi micrófono, creo que será la mejor opción. Pero bueno, entonces voy a apagar tanto la cámara, ¿ok? Muy bien. Ok, y es que miren, hay unos que sí me reportan que se escucha bien, entonces puede ser. Luego apagar la cámara hace que a ustedes se les corte un poquito menos. Entonces sí, como nos decía creo que era Marcos o Oscar que nos estaba diciendo de, de esto. ¿Era Marcos o era Oscar? ¿O era alguien más? Era yo, Marcos. Ok, Marcos. Gracias, Marcos. Como nos decía Marcos, si dejamos que el paciente hable, se puede extender tanto en temas que ya no son triviales. Quizás quiere atención o quiere alguien con quien platicar, se siente solo. Aquí sí hay que ser un poco cortante, pero al ser cortante tenemos que procurar no ser groseros. Entonces decirle, mira, sí me interesa mucho lo que estás diciendo. ¿Qué te parece si primero contamos estas partes y después, ya si quieres, vamos analizando otras cosas? Siempre contacto, pero sí, porque si no se puede alargar mucho. Lo importante de la anamnesis, y esto sí es como los datos básicos, traten de encontrar cuál es el motivo de la visita del paciente. ¿Por qué fue? Antecedentes familiares. Muchas veces, esto viene en la historia clínica, lo vamos a hacer más adelante, pero muchas veces
en la historia clínica no aparecen trastornos mentales de familiares o no aparecen trastornos mentales de personas de su entorno. Sin embargo, al momento de relatarnos, nosotros podemos percatarnos que es posible, no totalmente cierto, pero que es posible que algún familiar haya tenido algún trastorno mental. No sé, podemos escuchar que mi mamá era muy nerviosa, o mi papá se alteraba muy pronto, o de repente tenía alteraciones, y lo podemos detectar por allí. Dinos, Marco. Que no conozco muy bien la historia clínica psicológica, pero en la historia clínica médica, en la parte de neurología, sí se nos hace hincapié en hacer preguntas al respecto de enfermedades mentales en mamá, papá, hermanos, tíos y abuelos. Perfecto, sí, totalmente. De hecho, también en la historia clínica en psicología tiene que aparecer. El problema es que, digamos, si es la primera vez que va a ir al psicólogo y no tiene historia clínica, no puede tener estos datos. O que le hayan hecho mal la historia clínica y que no aparezcan allí. Por eso, aunque tenga la historia clínica, tenemos que hacer este proceso para encontrar algún huequito que haya tenido. Pero sí, Marcos, tiene que estar presente. Entonces tenemos antecedentes familiares, molestias, su rutina. También tenemos que ver su rutina. ¿Por qué? Porque no solamente son factores biológicos los que se pueden presentar, sino que también puede ser el entorno. Vamos, puede estar estresado en suma manera porque ahora tiene un nuevo trabajo o porque lo cambiaron de escuela al niño, entonces puede ir por allá. Y también algún otro dato que nosotros consideremos importante dentro de del propio recuerdo. Muchas gracias. Explícanos, Jorge, ¿a qué te refieres con una historia? ¿Es solo como dato o una determinante? Explícanos, Jorge. Si quieres por escrito, no hay problema. Bueno, lo que lo da explicando Jorge, vamos avanzando. Pero aquí en la anamnesis, nada más, en pocas palabras, es para ir recopilando los datos previos. Aquí todavía no estamos sacando las determinantes, no estamos sacando los datos y vamos como construyendo qué es lo que podría ser. Todavía no, todavía no vamos a profundizar más porque nos faltan elementos. El segundo apartado tendríamos, permítanme, ya. Ahora sí, la historia clínica, como nos refería Marcos. En la historia clínica vamos a recabar la mayor parte de información que tengamos del paciente. Esto es vital que se haga. Siempre se tiene que hacer. Y aparte, cuando ustedes tienen un paciente, ya sea que trabajen en un hospital o ok. Solo lo cuento como lo que dice el compañero, que sí es una determinante en las enfermedades. Ah, muy bien. Vamos a tomarlo como dato y puede ser una determinante. Es decir, de lo que vamos a estudiar más nuestro trabajo, vamos a ver si es una determinante causal lo que está ocurriendo. Hasta ahorita nada lo vamos a tener como una posible causa. Bien. En la historia clínica, en los hospitales, ustedes cuando van al médico tienen su historia clínica y demás. ¿Esto funciona para qué? Para darles un seguimiento. Si no tenemos la historia clínica, no podemos, ya en medicina general, no podremos saber si son alérgicos a algo, no podríamos saber si han padecido alguna enfermedad, si sus familiares. Entonces, todo paciente en psicología tiene que tener su historia clínica. Los datos mínimos que tenemos que tener en esta historia clínica, vamos, si ustedes cuando llegan con el paciente no la tienen que ir armando. Tienen que tener los nombres, el sexo, edad, nivel de estudios, origen y procedencia, ocupación, estado civil, religión. Esto es por cuestiones sociales, culturales, para poder darle un mejor trato, no por otra cosa. Datos de los progenitores, lo que bien nos decía este Marcos, que hay que preguntarles si padecen alguna enfermedad mental, si tienen algún antecedente de Parkinson, cualquier tipo de estos elementos para poderlo tratar. Motivo de la consulta. Ya vimos que la anamnesis ya nos contó, pero aquí también tenemos que referir a qué ha venido. Esto para poderle dar un seguimiento con las otras veces que había llegado. Antecedentes del paciente, perfil social. Les digo que aquí las determinantes sociales también son muy, muy importantes. No solamente vamos a ver el lado biológico o el lado psicológico, sino también cómo se inserta en el mundo social. La personalidad del paciente, ¿esto cómo lo podemos detectar? Bueno, tanto por el trabajo clínico que ha llevado el paciente en sesiones anteriores o por medio de algún test, por medio de alguna prueba psicológica para empezarlo a determinar, que no es un determinante, pero nos va dando como pautas. La historia familiar, el examen mental, que sería como la primera consulta que le tendríamos que hacer, y el diagnóstico que se le ha dado en situaciones previas. Con esto tenemos el historial clínico. Si ustedes van a tener un paciente
que ya has visitado otros hospitales u otros doctores, van a tener que leer el historial clínico. El historial clínico. Si es la primera vez, lo van a tener que armar y le van a tener que dar un seguimiento. También, en algún caso de que ustedes vayan a tener que dejar al paciente, quien vaya a reemplazarlos a ustedes va a tener una pauta. Marcos, tú nos refieres que eres doctor, ¿verdad? Médico. Así es, profe. Muy bien. ¿Trabajas en el hospital o trabajas por tu cuenta? No, trabajo en hospital. Perfecto. ¿Qué problema tenemos con las historias clínicas? Bueno, ¿qué problema crees tú que tendríamos con las historias clínicas cada vez que revisamos un paciente? Bueno, lo más común es que no se interrogue completo en historia clínica, a pesar de que en los hospitales se tiene como un formato ya preestablecido. Muchas veces el médico anterior no realiza la historia clínica, solamente realiza notas de evolución o la historia clínica está incompleta, es decir, no tiene nombre completo o no tiene su dirección completa o no tiene los heredofamiliares completos. Entonces, eso muchas veces nos genera una problemática al momento de intentar el diagnóstico o seguir con el tratamiento que estaba llevando el paciente. Muchísimas gracias, Marcos. De hecho, qué bueno que estás por aquí, Marcos, porque tu experiencia nos va a ayudar mucho. Esos son algunos elementos bien importantes que hay que tomar en cuenta. Otro, muchas veces por la cantidad de pacientes que tenemos, bueno, que se tiene en psicología, también leer las historias clínicas de pacientes es casi imposible. Entonces tenemos que desarrollar habilidades de lectura rápida, tenemos que desarrollar elementos para poderle dar seguimiento lo mejor posible. Porque piensen, si atendemos a 30, 40 personas en un día y tenemos que leer las historias clínicas previas, es muy, muy complicado. Y por último, esto les va a parecer para hasta tonto, pero en la medida de lo posible, ya sea que trabajen en el sector privado o en el sector público, tengan un respaldo en papel de las historias clínicas. ¿Por qué? Porque actualmente ha ocurrido mucho el hackeo en hospitales. En México pues, no tanto, porque todavía no estamos tan avanzados en tecnología, pero sigue ocurriendo. Dinos, Marco. De hecho, existe una norma, la 004, no 003, ahorita les digo, se me fue, pero que nos obliga tanto a médicos, bueno, a cualquier profesional de la salud, incluido psicólogos, a tener un resguardo, si es en físico, 5 años y si es digital hasta 10 años de cualquier paciente que tengamos por cualquier motivo, se nos puede requerir y necesitamos tener ese respaldo. Efectivamente, muchas gracias, Marcos. Perfecto. Bien, una cosa, gracias, Marcos, gracias. Eso en parte es por lo que les digo de que puede haber un hackeo electrónico y perdemos los registros y qué hacemos, ¿no? O una emergencia como un huracán, un temblor, nos quedamos sin electricidad, ¿qué hacemos? Pero también es por su propia seguridad. Vamos, si los llegan a acusar de negligencia médica, hay un respaldo de lo que estuvieron haciendo en los últimos años para que no se metan en problemas. Pero bueno, ahorita estamos en psicopatología, no vamos a meternos tanto en eso. Voy a avanzar. Bien. Ok, aquí me apareció un letrero de que ya va a acabar la reunión, déjenme quitarlo. Luego acá tenemos un mensajito. Gracias, norma 004 del expediente clínico. Bien. Ay, ¿por qué no me deja avanzar? Ya. Entrevista clínica. Para obtener estos datos, o para obtener un poco más de datos, vamos a tener que guiarnos a través de entrevistas. La entrevista hay de muchos tipos. Esto ustedes lo pueden ver en diferentes, bueno, en diferentes carreras. Se utiliza tanto turismo, sociología, historia, medicina y demás. ¿Para qué nos va a servir para obtener la información? Y importantísimo, dato de vital importancia. Cuando hagamos la entrevista clínica se debe de llevar a cabo en un entorno seguro, porque si la persona no se siente segura, las respuestas que nos brinde no van a ser confiables. Entonces hay que tratar de que en la medida de lo posible el entorno sea lo más aceptable para la persona. Piénsenlo. Si en algún momento ustedes tienen una persona que fue víctima de abuso o o sufrió una violación o sufrió algún trauma muy fuerte y no le ofrecemos un ambiente seguro, no nos van a ver como una persona que los va a ayudar, sino como un enemigo o como alguien desconfiado y nos va a dar respuestas contrarias. También una persona que es adicta a alguna sustancia, si no nos ve como un entorno seguro, nos va a mentir. Entonces tenemos que generar el mayor entorno seguro para que la persona se sienta
aceptable, obviamente, sin romper el vínculo, sin romper la división médico-paciente para evitar transferencias, evitar otro tipo de cosas negativas. Entonces, un ambiente seguro. Hay diferentes tipos de entrevista. Esto también nos recuerda un poquito a lo que nos decía Marcos. Podemos tener una entrevista estructurada, la cual es directamente tener ya preguntas bien planteadas, incluso cerradas, para que la persona las pueda contestar y podamos tener un análisis claro de lo que estamos buscando. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja, como bien decíamos, es no extendernos o explayarnos en los temas, en la conversación. La desventaja es que al ser tan estructurada, se nos pueden perder algunos datos que pudimos haber obtenido de otra forma. Entonces, de entrada, ¿siempre solicitada una entrevista estructurada? Sí. De hecho, si ustedes van al médico o van a hacerse una prueba como la de COVID, les van a dar una hojita para llenar ciertos datos. Es una mini entrevista estructurada para no perdernos. O también puede ser oral, pero ya tienen las preguntas establecidas. También tenemos la semiestructurada, la cual sí van a tener un guión, van a tener una guía, pero se pueden salir de repente de las preguntas. Si alguna respuesta del paciente les llamó la atención, les pareció curiosa o interesante, podrían abordarla para obtener mayor información o algo más de dónde basarse. También tenemos la no estructurada, que directamente es tener algunos objetivos, pero tenemos el campo abierto. La gran ventaja es que podemos tener gran información si tenemos la experiencia para hacerlo. O sea, es decir, si estamos empezando, es recomendable una estructurada o una semiestructurada. Si ya tienen bastante camino en esto, pueden hacer no estructuradas, porque por medio de su experiencia, de su práctica médica, ya van a saber por dónde ir. La desventaja es que con la no estructurada se puede alargar mucho, podemos tener temas innecesarios, pláticas muy, muy largas, entonces la podemos cambiar. Otra forma de establecer la entrevista es a través de la motivación, es decir, qué es lo que está buscando el médico, y el médico puede ser, bueno, el psicólogo, perdón, qué es lo que quiere buscar el psicólogo depende mucho, mucho, mucho del objetivo. Por ejemplo, si estamos en la clínica, vamos a buscar padecimientos, vamos a buscar enfermedades, vamos a buscar restablecer la salud del paciente, vamos a buscar todo este tipo de cosas, vamos a tener en hospitales, en clínicas, en consultorios particulares, vamos a estar trabajando. Pero no es el único campo en el cual ustedes se pueden desempeñar como psicólogos. Por ejemplo, una organización los puede contratar y los contrata para que puedan hacer la selección de su personal. Entonces aquí la entrevista clínica que estamos haciendo no va directamente encaminada a buscar la salud del paciente, sino que va encaminada a encontrar el mejor candidato dentro de los parámetros psicológicos para una empresa. O también, y esta es otra parte de la psicología organizacional, encontrar la mejor forma de motivar a los trabajadores para cierta obra o para cierto tipo de acciones. También puede funcionar por allí. Y también en la escuela, en muchas escuelas, de hecho creo que en todas, no, no es cierto, bueno, en muchas escuelas, principalmente en zonas urbanas, hay psicólogos. Esto es para que las personas puedan, número uno, saber estilos de aprendizaje, saber conflictos que hayan tenido con el aprendizaje, orientación vocacional. También puede servir para resolución de conflictos y otro tipo de elementos. Y esto es importante. Muchas veces si llegan a trabajar en escuelas, los profesores van a tratar de hacer diagnósticos médicos. Es natural. Como ven tanto a los estudiantes, van a tratar de hacer diagnósticos médicos. Lo más importante es que cuando ustedes llegan a trabajar, sé que esto es con psicopatología, pero se relaciona. Lo más importante es que si llegan a trabajar en una institución, desde los primeros días, institución educativa, desde los primeros días le sugieran y le pidan a los maestros que los canalicen. O sea, si ven alguna cosa extraña en el estudiante o que les llame la atención, canalícenlo a el área de psicología con ustedes, porque puede tener muchas buenas intenciones de ayudar un profesor, pero si no tiene los elementos psicológicos, bueno, los elementos de formación psicológica, puede hacer hasta más daño del que está ayudando. Vamos, como si ustedes quieren ayudar a una persona que está sufriendo en la calle por un accidente y no saben medicina, lo pueden dejar paralítico por moverlo. Entonces, vamos por allí. Me detengo tantito. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. No, Todo bien, profe. Ok. Creo que sí Todo funcionó. bien. Bien, bien. Creo que sí funcionó un poquito lo de la cámara. Entonces, miren, nos quedan 3 minutos. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Cuando queden 30 minutos, perdón, 30 segundos, cerramos y volvemos a entrar.
Un factor bien importante, y esto es como para poder medir ya cuantitativamente, aquí ya estamos hablando algo más, más preciso o más estandarizado, vamos a movernos por las pruebas psicométricas. Todo ok, perfecto. Con las pruebas psicométricas, igual, les mencionaba lo de la primera sesión porque es bien importante. Lo normal y lo anormal es el factor decisivo. Muchas veces lo que se considera normal se considera como sano y lo anormal es como enfermo. Todas las teorías psicológicas, llámese conductismo, llámese cognitivismo, asociativismo, la teoría de Jung, la teoría psicodinámica, todas van a tener una propuesta de lo que es normal y lo que es anormal. Y dependiendo de esto vamos a buscar estandarizar a las personas dentro del parámetro de la normalidad. Es como buscar la línea que separa a una persona que está enferma o que necesita un tratamiento de una que no. Si han visto Forrest Gump, la película, a Forrest lo iban a meter en una escuela para educación especial por una pequeña línea abajo del estándar. Esto ocurre porque tratamos de normalizar qué es lo que vamos a entender por salud. Sin embargo, y esto es lo que les quiero mencionar, cuando hagamos las pruebas psicométricas hay que entender que es un factor de ayuda para entender al paciente, no un determinante. ¿Por qué? Porque puede haber muchos elementos que alteren las pruebas psicométricas. Entonces sí, son muy buenas, están basadas en hechos científicos, en experimento, validada, cotejada entre pares y demás. Sí, sin embargo hay elementos que las pueden modificar. Entonces, se van a enmarcar dentro de parámetros psicológicos, de teorías psicológicas, y pueden presentarse problemas como los contextuales, es decir, las pruebas psicométricas se pueden alterar por cultura, por condición socioeconómica, por nivel por edad, por experiencias y demás. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito. Si yo les pongo la pregunta, llanta es a carro, como, si yo les pongo puerta es a casa, como llanta es a, ¿qué me dirían? ¿Carro, planta o niño? Carro. Carro, posiblemente bici, dependiendo. Efectivamente, Yo carro, no digo carro. bici. Carro, bici, muy bien, muy bien. Carro. Entonces, carro, vamos bien. ¿Vamos a quedarnos con eso? Híjole, no voy a aceptar, Elizabeth, perdón, porque ya vamos a salirnos. Regresamos, porfa. Perdón, Elizabeth. Entonces regresamos. Bye, bye.